en bendición, siendo edificados, instruidos en la preciosa palabra del Señor. Hoy Dios nos permite una vez más comenzar o reiniciar este estudio, ¿sí?, que ha sido de bendición para nuestras vidas, donde escudriñamos la palabra a profundidad. Este es un tiempo diferente porque ya es de estudio de la palabra, ya profundizamos en las escrituras y tomamos un tiempo un poco más largo para obviamente ver lo que la escritura dice. Para los que de pronto inician hoy por primera vez, ¿sí? Desde el año pasado estamos haciendo este estudio bíblico y hoy vamos a comenzar a partir del capítulo 4. Si tú vienes por primera vez o te conectas por primera vez, tú puedes encontrar el estudio de los capítulos anteriores en nuestro perfil, en el perfil de Micca Jesús. O si bien lo deseas, me puedes enviar un mensaje al Messenger de Micca, ¿sí?, solicitando los videos y con mucho gusto yo te los voy a enviar para que te coloques al día y puedas recibir sencillamente la enseñanza que Dios nos quiere entregar a todos. En resumidas cuentas, en el capítulo 1, 2 y 3, lo que veíamos obviamente era, perdóname, la introducción al libro. Veíamos claramente cómo el Señor se presentaba a la vida de Juan y esta revelación llegaba a la vida de Juan en un momento fuerte en la vida de Juan, porque él estaba desterrado en la isla de Patmos. Él había sido llevado allí prisionero a ese lugar, ¿sí? Y es donde Dios decide entregarle esta revelación para darle ánimo, para que él continúe obviamente adelante, y de la misma manera para que escribiera esto, para que en los postreros tiempos, como en el día de hoy, nosotros tuviésemos la revelación de las cosas que han de suceder. Recuerda que el libro es escrito en 3 partes. ¿En cuáles partes? Las cosas que fueron, las que son y las que han de suceder. En el capítulo 2 y capítulo 3 veíamos las cosas que son y veíamos la iglesia en 7 lugares de Asia, donde veíamos efectivamente las cualidades, las falencias de cada congregación. Cada uno de los nombres que aparecen en Apocalipsis 2 y 3 es una ciudad que estuvimos analizando esto fielmente. Y allí encontramos obviamente cómo el Señor tal vez tiene que exhortar a la iglesia, cómo la tiene que llevar a un arrepentimiento, pero como siempre Dios está prometiendo que Él quiere que el pueblo se reconcilie con Él para que definitivamente todos, como hijos suyos, podamos llegar al reino de los cielos. Esa escena obviamente está sucediendo en la tierra, ¿sí? La de las 7 iglesias que están en Apocalipsis 2 y 3. Pero ya en Apocalipsis 4 entramos a la tercera sección del libro, ¿sí?, que son las cosas que han de suceder después de estas. ¿Después de qué cosas? Después de todo lo que está pasando en la tierra con la iglesia. Lo que miramos en el capítulo 4 ya es el momento en que la iglesia ha ascendido al cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el capítulo 3 y el capítulo 4 sucede el evento llamado el arrebatamiento y ya la iglesia está en el cielo. Como esto es un libro profético, la palabra está mostrando claramente cómo el Señor da esa revelación, ¿sí?, inicialmente con la iglesia en la tierra y ya después de lo que va a suceder después de que la iglesia sea arrebatada. Entonces por eso tenemos claro que ahí podemos observar fielmente que son las cosas que han de suceder después de estas, ¿sí? Los capítulos 4 y 5, mis amados, son la antesala de los juicios de Dios, ¿sí? Si tú miras Apocalipsis 6, verso 1, míralo por un momento. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía arco, y el que le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. A partir del capítulo 6 se empiezan a ejecutar los juicios de Dios. Los primeros juicios son los sellos. Obviamente vamos a estudiar paso a paso cada uno de ellos. Solo quería hacer mención para que mires que en el capítulo 4 y 5 es la antesala de los juicios
de Dios. Aunque Apocalipsis no está escrito en un orden cronológico como tal, lo que sí podemos observar acá es que obviamente estos capítulos lo que marcan sencillamente es la prelación de los juicios de Dios. La palabra lo expresa como el día de Jehová o la ira del Cordero. Quiero que mires Apocalipsis 6, el verso 16. Míralo allí conmigo. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. La misma escritura, iglesia, nos está mostrando, ¿cierto?, cómo el hombre en aquel momento reconocerá que es la ira del Cordero, pero el hecho de que reconozca que es la ira del Cordero no quiere decir o no muestra que el hombre va a venir un arrepentimiento. Esto en Apocalipsis 6 ya es en la gran tribulación, cuando los juicios de Dios efectivamente llegarán sobre la faz de la tierra. Entonces, vuelvo y lo leo. Y decían a los montes, perdóname, y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Es decir, que los habitantes de la tierra, de una u otra manera, en ese instante sabrán que es el Dios de los cielos el que está ejecutando los juicios, pero no hay un arrepentimiento en ellos. Por lo contrario, sus corazones serán cada vez más duros y no querrán volver su corazón a Cristo Jesús, si es que en algún momento ellos pudiesen hallar la salvación como tal. En este capítulo 4 hay 3 divisiones y lo vamos a dividir en estas 3 partes para que lo tengamos en cuenta. Entonces, para que anotes allí, la primera división es la visión del trono celestial. Eso está en el capítulo 4, versículos 1 al 3. La visión del trono celestial. Eso es lo que vamos a encontrar allí. ¿Qué vio Juan ante el trono de Dios? Él da la especificación, muestra con claridad qué es lo que sus ojos están viendo del trono de Dios, y ahorita lo vamos a leer. La segunda división es la descripción de los 24 ancianos, escúchame bien esto, y de las cosas que hay en el trono de Dios y de los 4 seres vivientes. Te lo repito, la descripción de los 24 ancianos, de las cosas que hay en torno al trono de Dios y los 4 seres vivientes. Eso va del versículo 4 al versículo 8. Recuerda que hoy vamos a estar analizando solo el capítulo 4 de Apocalipsis. De la misma manera, la palabra va a mostrar un himno de adoración y alabanza a Dios. Esa sería la tercera parte y va del verso 9 al verso 11. Entonces, en resumidas cuentas, 1, la visión del trono celestial, versículos 1 al 3. 2, la descripción de los 24 ancianos, de todo lo que está en torno al trono de Dios y los 4 seres vivientes, que eso va del verso 4 al verso 8. Y la tercera parte es obviamente un himno de adoración y alabanza a Dios, que son los versículos finales, versículos 9 al 11. Entonces empecemos, Apocalipsis 4, verso 1. Mira lo que dice la escritura. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, ¿quién está recibiendo la revelación? El apóstol Juan. Cuando la palabra dice después de esto, el verbo que aparece allí o la palabra que aparece allí en griego, que es el original del Nuevo Testamento, es la palabra metatauta. Te la deletreo, M-E-T-A-T-A-U-T-A, metatauta. ¿Qué significa esto? Después de las cosas que acabo de ver. ¿Qué acababa de ver el apóstol Juan? Todo lo que sucede con la iglesia acá en la tierra. Eso era lo que Dios le había revelado, la condición de cada una de las iglesias en las diferentes partes de Asia en ese momento.
que obviamente las identificamos con la iglesia de hoy en día, ¿sí? Recuerda que muchos hablan de que se identifica con la iglesia de la Odisea, la iglesia actual, pero en el análisis que hicimos detallado de cada iglesia veíamos que es todo, todo, absolutamente todo lo que aparece, tanto en la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, todas tienen las características claras de la iglesia actual. Y vuelvo y te repito, para los que hoy inician, puedes buscar, obviamente, las clases en nuestro perfil y si no, pídemelas por el Messenger que con mucho gusto yo te las estaré enviando para que las puedas escuchar y te puedas obviamente colocar al día frente a lo que estamos observando hoy. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Dice, después de estas cosas, después de lo que yo vi en la iglesia, ahora Dios lo va a llevar al cielo para que él pueda ver esa visión gloriosa que está en el cielo. ¿Sí? Lo que está mostrando acá es que la dispensación o el tiempo de la iglesia ha quedado atrás. Por eso te decía, entre el capítulo 3 y el capítulo 4, lo que nosotros observamos es que ha ocurrido el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que ha sucedido, porque ahora la visión es hacia los cielos, hacia lo que el Señor obviamente tiene preparado para nosotros, hacia lo que Dios quiere que nosotros obtengamos allí en el cielo, que obviamente es la vida eterna, el gozo de nuestra salvación, el gozo de poderlo observar, de poderlo ver en el resplandor de su gloria. Y obviamente la dispensación, el tiempo de la iglesia ha quedado atrás. Para los que no lo saben, Dios siempre ha manejado la humanidad por dispensaciones. ¿Qué significa esa palabra dispensación? La palabra dispensación significa tiempo. Y Dios siempre ha manejado por tiempos exactos la humanidad. Entonces hubo un tiempo en el que el Señor hizo al hombre, a Adán y Eva, y después vino la primera dispensación que fue cuando terminó con el diluvio. Esa fue la primera dispensación. De ahí en adelante ha habido más dispensaciones y la dispensación que actualmente nosotros vivimos es la dispensación de la gracia, en el tiempo donde la iglesia, ¿sí? El creyente, el que no conoce de Cristo, puede venir a los pies del Señor. ¿Cuándo comenzó esa dispensación? Con Jesús, cuando Él se hizo hombre y murió en la cruz. Ahí empezó esa dispensación. ¿Cuándo terminará la dispensación? Cuando Cristo venga entre las nubes por la iglesia. Ahí terminará esa dispensación. Y ahí empieza otro tiempo para la humanidad. ¿Cuál tiempo empieza para la humanidad? El tiempo de la gran tribulación. Serán 3 años y medio inicialmente de una falsa paz, que el lema del anticristo será obviamente paz y seguridad, pero será una falsa paz, será una falsa seguridad, porque la paz que solamente es genuina y verdadera es la que Cristo puede brindar en el corazón del hombre. ¿Sí? Y después de esos 3 años y medio de esa falsa paz, es cuando vendrá la gran tribulación, los juicios de Dios sobre la tierra, donde la tierra definitivamente será destruida por fuego, donde sucederán todos los juicios que vamos a estar estudiando a través del libro de Apocalipsis. Entonces, en este momento, en Apocalipsis 4:1, ya la dispensación de la iglesia la hemos dejado atrás. Ya sencillamente la iglesia está en el cielo en estos momentos y eso es lo que Juan va a empezar a observar y que nos va a empezar a relatar a cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando hablamos del vocablo iglesia, de la palabra iglesia como tal, en los capítulos 2 y 3, pues la palabra iglesia es muy prominente, pues obviamente veíamos la descripción de cada iglesia, lo que el Señor tenía que hablar a cada una de las iglesias, ¿sí? Pero aquí ya, a partir de este capítulo, la iglesia vuelve a aparecer literalmente en Apocalipsis 22, verso 16. Quiero que lo mires allí conmigo. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Amén y amén. Aquí la palabra iglesia vuelve a aparecer.
La pregunta es ¿por qué vuelve a aparecer acá la iglesia? Porque los juicios de Dios, los juicios que van a venir sobre esta tierra, no son para la iglesia de Cristo. La palabra misma nos dice, perdóname, que el Señor nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? No es lo que está pasando. Lo que ha de venir sobre el mundo entero es el momento de los juicios de la gran tribulación. Y lo que la palabra está mostrando es que el Señor te va a guardar a ti como un hijo, como una hija de Dios, de esa hora de prueba, porque tú colocaste tu fe en Cristo Jesús, porque ahora vives para Cristo. Por eso la iglesia, a partir del capítulo 4, no aparece literalmente la palabra iglesia, aparece implícitamente, digamos ahorita vamos a estarlo observando, pero no aparece la palabra iglesia como tal. ¿Sí? Miremos por un momento Apocalipsis 19. Mira lo que dice el verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. ¿Cuáles son las bodas del Cordero? Las bodas del Cordero será el matrimonio entre el Señor Jesucristo y su novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. Y aquí la palabra está diciendo gocémonos y alegrémonos porque ha llegado este momento, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mira que la palabra dice y a ella se le ha concedido. O sea, es un privilegio que Dios dará a la iglesia que sea vestida de lino fino, blanco, resplandeciente, como una virgen pura para Cristo realmente, que nunca conoció pecado. O sea, ahí es donde nosotros vemos la obra de la cruz como toma más valor, porque la sangre de Cristo es la que nos ha lavado, es la que nos ha limpiado y la que nos presenta santos y rectos delante del Padre. Y aquí este pasaje está la iglesia, ¿cierto? Implícitamente, pero la palabra iglesia vuelve a aparecer, como te lo decía, hasta Apocalipsis 22, el verso 16. Regresando allí a Apocalipsis 4, ojalá pues obviamente tengas tu Biblia y si es posible estés tomando apuntes, pues sería mucho mejor, aunque obviamente como te digo, la clase queda allí en nuestro perfil para que la puedas volver a escuchar con más detalle. Pero es interesante que obviamente estés atento y tomando apuntes como tal. Dice el verso 1 entonces, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo. Esto nos recuerda en la palabra lugares como los siguientes. Quiero que sin perder allí vayas a Ezequiel. El capítulo 1, el verso 1. Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Aquí la palabra nos lleva a ver eso, que Ezequiel, estando en el exilio, vio los cielos abiertos. Es la misma figura que nos está narrando Juan aquí, ¿cierto? Dice que había una puerta abierta en el cielo. Impresionante. Es decir, que hay una figura donde el cielo en un momento está cerrado, pero cuando Dios quiere, Él abre el cielo para que nosotros podamos observar lo que allí hay, lo que el Señor quiere que nosotros veamos. En Marcos 1:10, también mira allí la figura, Marcos 1, verso 10, y luego en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Cuando Jesús entonces era bautizado, él vio los cielos abiertos, ¿cierto?
¿Cómo? Sencillamente el Señor obviamente abría sus cielos sobre la persona de Jesucristo y cómo el Espíritu Santo descendía en forma de paloma. Es algo impresionante esto, porque es darnos cuenta, ¿sí?, de que definitivamente Él deja ver en un momento los cielos abiertos para que sus hijos lo puedan ver y nosotros podamos estar allí atentos. De la misma manera en Juan capítulo 1, ve allí conmigo, Juan capítulo 1, observa el verso 51. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso lo decía Jesús de sí mismo. Y dice, de aquí en adelante, eso se lo decía obviamente a sus discípulos, ¿sí? Ustedes van a ver el cielo abierto, como ángeles suben, ¿cierto?, y bajan a donde Él estaba. Suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Recuerda que la expresión el Hijo del Hombre es utilizada en Juan por el Señor para darse a conocer obviamente a los hombres como tal. En Hechos capítulo 7, el verso 56, mira lo que dice la palabra. Hechos 7, verso 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Quién vio esto? Pues en el momento en que Esteban obviamente fue azotado, ¿cierto? De la misma manera, apedreado, él ve los cielos abiertos. ¿Y a quién vio? Volvámoslo a leer, Hechos 7, 56. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. ¿Quién se había identificado como el Hijo del Hombre? Jesús. Y ahora Esteban decía, veo al Hijo del Hombre, a Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? A la diestra de Dios. Qué impresionante esto. Por eso te digo que en un momento determinado Dios abre esos cielos para que yo pueda ver más allá. La Escritura, iglesia, nos habla de 3 cielos. El primer cielo es el cielo que nuestros ojos pueden ver. En el segundo cielo es donde está el reino espiritual. Es donde cayó Satanás y los ángeles caídos. Allí están ellos. ¿Sí? Allí están los ángeles de Dios cuando tienen que librar batallas. Es el reino espiritual. Y en el tercer cielo, que fue donde fue llevado el apóstol Pablo, allí es donde habita o está el trono de Dios. Te lo voy a volver a repetir. El primer cielo es el que tus ojos ven, los que mis ojos ven. El segundo cielo es donde está el reino espiritual. Y el tercer cielo es donde está el trono de Dios. La expresión clara está allí cuando Salomón ora para consagrar el templo que él le había construido al Señor, y él le dijo claramente, ni los cielos, 1, de los cielos, 2, de los cielos, 3, te pueden contener. Ahí está claramente lo que él estaba mostrando. De la misma manera, Pablo dijo claramente allí en la carta a los Corintios que él fue llevado hasta el tercer cielo. ¿Te das cuenta? Entonces el tercer cielo es donde está el trono de Dios. En todos los textos que nosotros acabamos de leer aquí, observamos claramente que obviamente los cielos fueron abiertos para ver esa revelación gloriosa. Eso era lo que el Señor le estaba mostrando a Juan mismo. Y no era la primera vez que el Señor lo hacía. Como lo miramos en los otros textos, Dios permitía que el cielo fuese abierto. Ahora, aquí en Apocalipsis 4, regresa allí conmigo, Él está diciendo, he aquí una puerta abierta en el cielo. Los judíos, ante todo los judíos de las primeras épocas, ellos miraban al cielo como una bóveda metálica, ¿sí?,
cuyas compuertas bajaba, ¿sí?, las aguas de arriba. O sea, esa era la manera en que ellos observaban, creían en el cielo. O sea, era una bóveda gigante con compuertas muy grandes, pero cuando sencillamente esas compuertas eran abiertas, bajaban esas aguas del cielo. Miremoslo bíblicamente. Génesis 7, el verso 11. Ve allí conmigo. Génesis 7, verso 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué fue abierto? Las cataratas de los cielos. El contexto bíblico que está mostrando acá es el contexto del diluvio, cuando el diluvio ya estaba por suceder. ¿Y qué dice? Las cataratas de los cielos fueron abiertas. La figura que muestra es que el cielo fue abierto y del cielo empezaron a ser derramadas esas cataratas de agua sobre la tierra para que el diluvio llegase aquí sobre la tierra. Impresionante. Génesis 8:2 dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Aquí hay nuevamente la expresión que el cielo obviamente en un momento abrió sus compuertas, salió esa agua, pero de la misma manera fue Dios el que cerró las cataratas de los cielos. Eso es impresionante, iglesia. Es darnos cuenta cómo el Señor tiene ese control total y absoluto de todas las cosas. Y cómo sencillamente lo que dice la palabra es tan real, tan verídico. Ahora mira el Salmo 144, el verso 5. Ve allí conmigo. Salmo 144, el verso 5. Bienvenidos en esta noche a todos los que están llegando en este estudio. Qué bueno ver que hay sed de la palabra de Dios, que quieres aprender de la palabra, que quieres caminar con el Señor. Dios te bendiga grandemente por eso, porque Dios ama a los que aman su palabra. Salmo 144, verso 5. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo acá la escritura? Inclina tus cielos. La expresión que utiliza acá el salmista es eso, como abre los cielos sobre nuestras vidas. Abre los cielos realmente. O sea, el Hijo de Dios necesita ver los cielos abiertos para ver más allá. Eso es lo que quiero decirte. A veces nuestros ojos solo se limitan a ver este cielo, pero no ven hasta el tercer cielo, no ven que Dios está sentado en su trono, no estamos viendo que Dios sigue en un control total y absoluto de todas las cosas. No puede faltar tu fe, no puede faltar tu confianza en el Señor, tienes que ir más allá y puedes orar y decirle, Señor, inclina tus cielos hacia mi vida, permíteme ver más allá de lo que mis ojos físicos están viendo. La visión gloriosa que Juan está observando allí en Apocalipsis 4 regresa, pues era algo grande, ¿sí? Entonces, para retomar, recuerda cómo los judíos creían o veían ese cielo como una gran bóveda, ¿sí?, de una puerta gigante metálica con unas compuertas grandes, pero como el Señor muestra a través de la palabra que esos cielos fueron abiertos, como le leamos en Génesis, como las cataratas de los cielos fueron abiertas en medio del diluvio. Sigamos leyendo aquí en Apocalipsis 4, verso 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dice que la primera voz que escuchó Juan era como de trompeta. Esto ya lo habíamos visto en Apocalipsis 1, ve allí conmigo el verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La expresión, recordemos, cuando habla como de trompeta, es una expresión fuerte, de una voz fuerte, de una voz tronante, de una voz que viene realmente del Señor, ¿sí? Si lo miramos en el Antiguo Testamento, recordémoslo, Éxodo 19,
Éxodo 19, ve allí conmigo, verso 18. Dice la palabra de Dios: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía, ¿qué dice la escritura? Con voz tronante. Impresionante. Este es el momento en que el Señor va a entregar la ley, los 10 mandamientos. Y dice que en ese instante, ¿sí?, el pueblo, en un comienzo el Señor quiso hablar con todo el pueblo, pero el pueblo no fue capaz de escuchar la voz de Dios. Eso lo que muestra ahí es la falta de comunión con Dios. Eso lo que muestra acá es la falta de comunión obviamente con el Señor. Eso es lo que está mostrando y revelando acá la palabra. Como muchos sencillamente, ¿sí?, no tienen comunión con Dios y no son capaces de escuchar la voz de Dios. Eso es lo que la palabra está mostrando acá. ¿Qué hizo el pueblo cuando vio ese estruendo? El pueblo, cuando escuchaba la voz de Dios, lo único que hizo fue venir a Moisés y decirle que hable el Señor contigo, no hable con nosotros, porque es que el pueblo no era capaz de escuchar la voz de Dios. Cuando yo veo a Juan escuchando la voz del Señor como de trompeta, él estaba preparado para escuchar la voz del Señor. Él sí estaba preparado realmente para buscar, obviamente, allí la presencia de Dios. Porque en medio de todos los discípulos, después de que el Señor había resucitado, ellos habían aprendido a orar, a depender de Dios, a caminar con Cristo Jesús. La importancia que nos muestra acá la palabra es esa, de que tú debes tener comunión con Dios. Por eso muchos no escuchan la voz de Dios. Y cuando digo no escuchan la voz de Dios, quiero ser claro en esto, no es que escuches audiblemente la voz de Dios, sino que el Señor, cuando habla a través de su palabra, no somos capaces de entender y comprender lo que Él nos está diciendo. Debemos llegar a ser sensibles, iglesia, en nuestra comunión con Dios, para que Dios pueda hablar a nuestras vidas, para que Dios pueda dirigir nuestras vidas. Es una voz tronante, es una voz fuerte, es una voz de autoridad. Eso es lo que el Señor está mostrando aquí a través de la palabra. ¿Quién era esa voz que él escuchaba? Pues era Jesús. Era Cristo Jesús. Regresa allí conmigo a Apocalipsis 4, verso 1. Y oí, la primera voz que oí como de trompeta. Lo que me está mostrando acá la palabra es que él ya identificaba esa voz. A veces muchos dudan en saber si es la voz de Dios o es el diablo el que está hablando. Muchos ni siquiera saben identificar. Yo quiero decirte que debes aprender a identificar cuando es algo de Dios. Dios jamás se va a equivocar, y te lo voy a decir así. Si en algún momento tú tomaste una decisión porque aparentemente Dios habló en tu vida, pero en esa decisión que tú tomaste fracasaste, quiero decirte que esa no era la voz de Dios. Esa era la voz del diablo. ¿Te das cuenta? Porque en el momento en que el Señor habla a nuestras vidas y somos guiados y dirigidos por su Santo Espíritu, pues no vamos a ir hacia un fracaso. Dios va a bendecir nuestros pasos porque Él es el que va delante tuyo como poderoso gigante. Él es tu estandarte, Él es tu Jehová Nisi. Él es el que te llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero cuando no has sido sensible a la voz de Dios, es cuando has sufrido caídas sobre tu vida, fracasos, y es porque no podemos escuchar la voz de Dios. Aquí Juan discernía claramente, sabía que era el Señor el que le estaba hablando. Entonces él le dice, Apocalipsis 4:1, hablando conmigo dije, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué le estaba mostrando el Señor acá? Él estaba diciendo, ven, te invito al cielo. Te invito a que entres al cielo. Lo que está mostrando acá es la invitación efectivamente que Cristo Jesús está haciendo para todos. Él quiere que la humanidad vaya al cielo, pero Él no va a obligar a entrar a nadie al cielo. Juan estaba preparado para esa visión gloriosa, porque
¿Por qué estaba en la isla de Patmos y por qué estaba desterrado en este lugar? Porque amaba a Jesucristo y por predicar el evangelio de Dios. Juan estaba preparado realmente para estar en el cielo, para llegar allí. No quiero decirte con esto que él se quedó en el cielo, no. Fue una visión gloriosa, una revelación que Dios le dio. Pero en el momento en que él tiene esa revelación, imagínate con más fuerza iba a caminar en su fe en Cristo Jesús, pese a la circunstancia difícil que estaba viviendo. Lo mismo que le pasó al apóstol Pablo cuando fue llevado hasta el tercer cielo. Eso le dio fortaleza para seguir adelante, para caminar con Dios. Ahora, muchos podrán decir, tendríamos que ir al cielo para ser fortalecidos. No, es suficiente lo que la palabra dice. Es suficiente el testimonio de la palabra para que tú creas que debes seguir con fuerza, perseverar en el amor en Cristo Jesús, predicar el evangelio, caminar con Dios hasta el último día de tu vida, porque hay una invitación que Dios te está haciendo para llevarte al cielo. Cuando Cristo venga entre las nubes en el arrebatamiento, iglesia, muchos lo van a lamentar acá en la tierra, porque es que la invitación estuvo para todos. Y ahí sí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Y lo he hablado en otras ocasiones y sigo siendo enfático con esto. No puedes pensar que después del arrebatamiento podrás hallar tu salvación. Va a ser un tiempo demasiado difícil y si tú no fuiste capaz de creer en el Señor y caminar con Él hoy, no creas que lo vas a poder hacer después de ese tiempo. No creas que va a suceder así. La misma palabra dice que Dios mismo enviará un espíritu engañoso para que crean en ese espíritu. ¿Y cuál es ese espíritu engañoso? El que va a traer el anticristo sobre la faz de la tierra. Y para que se pierdan todos los que no quisieron obedecer al amor de la verdad para ser salvos. Eso lo dice allí en Tesalonicenses. Es decir, que en el momento en que suceda el arrebatamiento, dichosos aquellos que partieron hacia el cielo. No va a ser por tus obras, no va a ser por tus méritos, va a ser por la preciosa gracia de nuestro Salvador Jesucristo, porque colocaste tu fe y tu esperanza en Él. Yo te hago una pregunta, ¿qué esperanza tienes tú aquí en la tierra? Gloria a Dios por todo lo que el Señor nos permite tener, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos. Qué bendición todo eso, tu trabajo. Pero definitivamente tu esperanza está puesta en el cielo. Tu esperanza está puesta en partir con el Señor. Hoy Dios hace esa invitación. Era la invitación que el Señor le hacía a Juan, que él solamente debía atender a esa invitación e ir a donde estaba el Señor. Le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuáles eran las cosas que sucederán después de estas? Después de lo que había el Señor hablado en Apocalipsis 2 y 3, que hace referencia directa a las 7 iglesias, lo que el Señor le está diciendo, después de lo que te he mostrado que está pasando con mi iglesia en la tierra, ahora te voy a mostrar lo que va a pasar después de eso. Es decir, está diciendo, después de que la iglesia sea arrebatada, sea traída al cielo, te voy a mostrar lo que va a pasar acá en el cielo. Eso es lo que nuestro Señor le estaba diciendo a Juan. Entonces Juan fue arrebatado hacia el cielo. Apocalipsis 1, el verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz que dice ahí, como de trompeta. O sea, vuelvo a lo mismo. Hay que escuchar la voz de Dios, hay que escuchar la guía del Señor. Una cosa es que tú sepas acá en tu mente y digas, sí, el arrebatamiento, pero otra cosa es que tú sepas de corazón que ese día va a suceder y que está pronto por suceder. Eso es lo que el creyente, el cristiano debe colocar en su corazón, saber que el Señor vendrá como ladrón en la noche, como cuando nadie le espera, que en ese abrir y cerrar de ojos, que como relámpago que sale del oriente y se oculta en el occidente, así vendrá el Señor. Vendrá de un momento a otro y su iglesia y sus hijos, lo único que tienen que hacer es estar listos, estar preparados para encontrarse cara a cara con el Señor. Eso es lo que debemos hacer, iglesia.
Ahí es donde debe estar nuestra fe, ahí es donde debe estar nuestra confianza puesta en el Señor. Apocalipsis 17, el verso 3. Míralo allí conmigo. Apocalipsis 17, verso 3. Mira lo que dice la escritura acá. Búscalo allí un momento. Apocalipsis 17, verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas, y que dice aquí la palabra, y 10 cuernos. ¿Qué está mostrando aquí la palabra? O sea, todo lo que sucede es porque Juan, y leía este texto, es porque Juan está siendo guiado, dirigido por el Espíritu. Si tú te das cuenta, la palabra espíritu está allí en mayúscula. No está hablando de su espíritu, sino está hablando del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo efectivamente estaba con él y que cada una de las cosas que él veía, obviamente, sí, era porque era guiado, era porque era dirigido por el Espíritu Santo. Apocalipsis 21, verso 10, mira lo que dice la escritura. Y me llevó en el Espíritu nuevamente a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Yo no sé hasta dónde tú dimensionas lo que estaba pasando con Juan acá. O sea, es que la visión gloriosa que él estaba teniendo del cielo era impresionante. Dios le estaba mostrando todo lo que habría de suceder aquí sobre la tierra, pero a la vez le estaba mostrando cómo era el cielo, lo que nosotros podemos esperar del cielo. En el último texto que acabamos de leer, habla de la nueva Jerusalén que va a descender del cielo. Dios va a terminar con estos cielos y esta tierra en la cual nosotros moramos. ¿Por qué Dios tiene que acabar con esto? Porque esta tierra está llena de maldad, de pecado. Y Dios no va a morar donde haya maldad y donde haya pecado. Dios sencillamente va a morar donde esté la santidad de Él. Por eso va a hacer que el cielo, la nueva Jerusalén, descienda a esa nueva tierra que el Señor colocará en el postrer tiempo. Es algo hermoso, porque es el cielo en la tierra, no en esta tierra, sino en esa nueva tierra que el Señor ha de hacer. La pregunta, iglesia, es si tú quieres estar en ese lugar. Muchos utilizan la palabra éxtasis aquí, o sea que Juan sufrió un éxtasis, pero esa palabra éxtasis es como un poco fuerte en el sentido de que se olvida de este mundo natural y se enfoca obviamente en algo sobrenatural, ¿sí? Entonces no lo podemos determinar de esa manera. Lo que Juan recibiría acá sería una revelación escatológica. ¿Qué quiere decir esto? Una revelación de los últimos tiempos, de los últimos eventos. ¿Quién pensaría de nosotros que nosotros llegásemos a vivir todo lo que hemos vivido? Vivimos un año 2020 trascendentalmente fuerte y estamos empezando un año 2021 y no sabemos qué va a venir sobre la faz de la tierra. Lo que definitivamente Dios está permitiendo es que nuestros ojos vean lo que nunca pensaron ver. Si no hay alguien que esté aferrado a Cristo, es terrible. Los noticieros, las redes dan noticias acerca del virus que está, acerca de la vacuna, acerca de cuántos mueren en el mundo diariamente, acerca de cuántos se han muerto en totalidad. Pero los datos que no dan, mis amados, es de la gente que está muriendo porque se está suicidando. Los datos que no dan es de las personas que han entrado en depresión, en tristeza, en dolor, en amargura. Porque muchos de ellos han perdido sus empresas, porque otros tantos han perdido sus negocios, otros más han perdido sus trabajos, no tienen cómo sostener sus hogares y sus familias. Esos sí son los datos que no dan. Pero la única esperanza que puede haber para el ser humano aquí sobre la faz de la tierra es colocar tu mirada en Cristo Jesús. Esa es la única esperanza. No hay otra esperanza. No hay otra esperanza, iglesia. En ti está si tú quieres ir al cielo. Es que eso es lo que quiero enfocarte a través de este texto. O sea,
Juan veía esa visión gloriosa. Yo te pregunto, después de él ver esa visión gloriosa, ¿será que él no quería estar pronto con el Señor? ¿Qué le importaba que estuviese allí desterrado en esa isla? ¿Qué le importaba que estuviese sufriendo? ¿Qué importaba que le hubiesen golpeado, maltratado? Ya lo que a Juan le interesaba era que el Señor realmente viniese pronto por él y que él pudiese estar para siempre con el Señor. Lo único que te debe interesar a ti y me debe interesar a mí es estar con él para siempre. En el momento en que sea, que tú estés preparado para ir al cielo. Qué tremendo esto. Él sabía que estaba en Patmos, pero se contemplaba en el cielo. Lo vamos a poner de esta manera. Nosotros sabemos que estamos en esta tierra, pero queremos estar en el cielo. Es eso. Yo sé que estoy en esta tierra. Yo sé que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay maldad, que hay iniquidad. Eso vive mi cuerpo a diario, pero mi mente y mi corazón piensan todos los días en el cielo. Quiero estar en el cielo con el Señor. Quiero estar para siempre con Él. Es hermoso lo que Dios nos está enseñando en esta noche. Mira el verso 2, vuelve a Apocalipsis 4, verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Aleluya. Un trono. De las 62 veces que aparece la palabra trono en el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces aparece? 62 veces en el Nuevo Testamento. Lo curioso es que 47 de ellas aparecen en el libro de Apocalipsis. Qué impresionante eso. O sea que este libro es trascendental hacia el trono de Dios. El trono lo que simboliza es poder, autoridad. Y lo que Dios está mostrando es que Él tiene la autoridad. Como lo he enseñado en las clases anteriores, aunque el maligno tiene los reinos de este mundo porque los tiene, Dios al final llamará a cuentas a todos. Dios al final hará justicia. La maldad no va a prevalecer para siempre. Aleluya por eso. Gloria a Dios por eso. Porque Dios hará justicia, porque el Señor se glorificará, porque Dios mostrará su poder al final, porque Él es el que está sentado en el trono. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, que al ser Jesús obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra, en el mismo infierno, que reconozcan que Jesucristo es Dios, es el Señor por los siglos de los siglos. Aleluya por eso. Ahí es donde vemos que la maldad entonces no va a prevalecer para siempre. Entonces 62 veces aparece la palabra trono en el Nuevo Testamento, pero 47 de ellas están aquí en el libro de Apocalipsis. Aquí podemos describir o desglosar de tres maneras lo siguiente. La primera, el libro comienza ya con el trono. ¿Cómo así que comienza ya con el trono? Apocalipsis 1, verso 4, míralo allí conmigo. Apocalipsis 1, verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de ¿qué? De su trono. Aquí es la primera mención que se hace en Apocalipsis. O sea, el libro de Apocalipsis comienza haciendo referencia al trono de Dios. Las cartas a las iglesias terminan con el trono. Mira, por ejemplo, Apocalipsis 3, verso 21, cuando le escribe a la iglesia de la Odisea. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria a Dios. O sea, la promesa de Dios es que si tú vences, te sentarás con Él en su trono, estarás allí en el cielo, en el trono de Dios. Y esto es algo precioso, algo hermoso de parte de Dios. Y la tercera característica es que ahora esta nueva visión, la que empieza aquí en Apocalipsis 4, ¿cierto? Comienza con el trono.
Y se halla, escúchame bien esto, 17 veces entre los capítulos 4 y 5 hay mención de la palabra trono. Entonces vemos la grandeza, el poder, la autoridad de Dios. Como definitivamente el Señor, ¿cierto?, está allí en un control total y absoluto. Cómo Dios muestra su gloria, cómo el Señor deja ver claramente que mientras Él esté sentado en su trono, todo estará bajo el control de Dios. Todo, absolutamente todo, mis amados. Todo estará bajo el control del Señor. Y eso es lo que tú debes tener en cuenta y lo que debes tener claro. A veces muchos llegan a atemorizarse y obviamente a decir, Señor, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Pero yo quiero decirte, Cristo Jesús sigue sentado en su trono y mientras Él esté sentado en su trono, Él va a gobernar con justicia, con equidad. Las cosas saldrán bien. Las tres partes te las quiero recordar. El libro comienza ya con el trono, que es lo que vimos en Apocalipsis 1:4. Las cartas a las iglesias terminan con el trono en Apocalipsis 3:21 y ahora la nueva visión comienza con el trono que está aquí en Apocalipsis 4, verso 5. La idea del trono de Dios comienza en el libro de Daniel. Búscalo allí en tu Biblia, Daniel capítulo 7, verso 9, para que lo tengas claro en esta hora. Daniel 7, verso 9. Daniel 7, verso 9. Hoy estamos estudiando Apocalipsis 4, esa nueva revelación que el Señor le entrega a Juan, pero ahora en el cielo. Recuerda que en Apocalipsis 2 y 3 la visión era aquí en la tierra con la iglesia, pero ahora la visión se ha trasladado al cielo. Dios le está mostrando lo que está en el cielo y allí es donde nosotros debemos tener en cuenta claramente lo que el Señor está mostrando y está diciendo. Entonces, miremos Daniel capítulo 7, verso 9. Daniel 7, verso 9. Busquémoslo acá para que lo tengamos en cuenta. Estamos hablando de dónde comenzó toda la idea del trono de Dios. Daniel 7, verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Te das cuenta que dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos? La palabra entonces está dejando ver claramente acá, ¿sí? Esos tronos. Y dice que vio al anciano de días. Ese anciano de días, pues obviamente hace referencia al Señor. ¿Por qué la palabra anciano de días? Y entrémoslo con claridad acá, ¿sí? Dios es espíritu. La Biblia es escrita a través de figuras literarias. Es decir, hay símiles, hay hipérboles, hay parábolas. No puedes tomar literalmente como se dice la escritura. Tú debes saber interpretar la Biblia. Eso es una materia que se llama hermenéutica, que es para poder tener la interpretación correcta bajo estos parámetros que te estoy diciendo. Al ser Dios espíritu, lo que la palabra está mostrando a ese anciano de días, lo que está mostrando es de la eternidad de Dios. Lo que está mostrando es que el Señor vive en el estado eterno. Por eso el apóstol Pedro dijo claramente allí en una de sus cartas que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que está expresando la escritura allí es la eternidad, que el Señor vive en el estado eterno. Él no se mueve en el mismo tiempo en el que nosotros nos movemos. Él no se mueve por años, por meses, por horas, por segundos, no. Él se mueve y está en el estado eterno. Entonces, cuando Daniel está dando esta descripción acá, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, o sea, eterno, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. ¿Por qué él lo ve de esa manera? Lo ve de esa manera porque ve la santidad de Dios. Es la manera en que él está expresando que lo veía santo. Imagínate, sus vestidos eran blancos, su cabeza era blanca, pues lo que estaba mostrando era el resplandor de la gloria del Señor.
Dice también, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, ¿qué dice ahí? Fuego ardiente. Lo que está mostrando aquí obviamente es que él es fuego consumidor. La palabra dice que su mirada, sus ojos son fuego consumidor. Él penetra absolutamente todas las cosas. Entonces lo que está mostrando acá, la escritura claramente es eso, hermano. Volviendo a lo que veíamos entonces en Apocalipsis, la primera idea del trono de Dios comienza acá en Daniel 7:9. ¿Qué es el trono? Te quiero recordar. El trono lo que simboliza es gobierno y poder. Eso es lo que muestra el trono de Dios. Por eso los hombres aquí en la tierra quieren el poder, quieren estar en el trono, en lo más alto. Quieren estar por encima aún de Dios muchas veces. Qué triste eso, o sea, impresionante. Es darnos cuenta de cómo el enemigo siempre trata de usurpar el lugar que solo le pertenece al Señor. Qué impresionante esto, iglesia. Y ahí es donde el ser humano, donde el hombre tiene que tener un control total sobre su vida, sujeto a la voluntad de Dios. Miremos Éxodo 19, verso 19. Éxodo 19, 19. Nuevamente. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés se hablaba y Dios le respondía ¿qué? Con voz tronante. Nuevamente aquí aparece la expresión de cómo el Señor, recordemos, iba a entregar la ley, los 10 mandamientos, y Él estaba desde su trono celestial. Él había descendido, pero había descendido con el poder de su fuerza. Eso es lo que está tratando de mostrar la escritura, eso es lo que está tratando de mostrar la palabra fielmente allí, mi hermano. ¿Sí? Cómo él había descendido para entregar la ley y los mandamientos de Dios. Isaías 6, verso 5, mira lo que dice la palabra. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esta es la visión de Isaías cuando estuvo allí en el trono de Dios. Y él está diciendo, ay de mí porque soy muerto. Pues obvio, él estaba viendo una visión gloriosa, perdóname, de parte del Señor. Y él dice, soy hombre inmundo de labios. Para los que no lo saben, el contexto en el que se encontraba Isaías acá era que él se encontraba en el palacio del rey. Y el rey parecía que era un familiar cercano de Isaías. Pero Isaías estaba muy cómodo en el palacio. Él no salía a predicar al pueblo de su pecado, de su maldad, porque él estaba muy cómodo dentro del palacio. Y es cuando él tiene la visión gloriosa y él dice, soy inmundo de labios. Él no era inmundo de labios porque fuera un hombre soez en su manera de hablar, porque fuese grosero, sino porque guardaba silencio. Él veía el pecado y se quedaba callado, no le decía nada al pueblo como tal. Y él había sido enviado como profeta de Dios. Dios lo iba a tomar, obviamente, para usarlo. Entonces él dice, siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, o sea, no era solamente él, sino el pueblo, veía a los unos a los otros hacer lo malo y ellos no hacían absolutamente nada. Han visto mis ojos al rey. Él vio esa visión gloriosa. ¿Dónde estaba? Cerca del trono de Dios. En Ezequiel 1, el verso 26, mira lo que dice la escritura. Ezequiel 1, verso 26. Y sobre la expansión que había, sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Nuevamente aparece el trono de Dios, ¿cierto? Y aquí perdóname, el profeta Ezequiel está mostrando cómo era que él lo veía. Dice que parecía de piedra de zafiro. O sea, cada vez que se hace una referencia al trono de Dios, se ve algo excelso, se ve algo majestuoso, algo hermoso. Por eso en muchos pasajes nosotros vamos a encontrar diferentes piedras preciosas con las que ellos expresan cómo veían el trono de Dios.
Y sobre la figura del trono había semejanza que parecía hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Yo no sé tú, hermano, pero al leer todo esto me lleno de ese amor más grande hacia el Señor, porque quiero estar con Él, porque quiero estar allí ante el trono de gloria, ante el trono de majestad. Es ver claramente cómo se describe ese resplandor, esa gloria que está allí en el trono de Dios. O sea, si en la iglesia, si estando acá en la tierra, su iglesia siente la presencia de Dios, ¿tú te has llegado a imaginar lo que será la gloria de Dios estando allí en el cielo? Debe ser algo impresionante. Cuando el Señor desciende con su gloria en medio de su pueblo y nosotros sentimos esa presencia viva del Dios que reina por los siglos de los siglos, ¿cómo será estar allí ante el trono de Dios? Es algo majestuoso, iglesia, es algo glorioso, es algo que tú debes anhelar fielmente en tu corazón. El trono ocupa el lugar que el Shekinah ocupaba en el lugar santísimo. Para los que no lo saben, el Shekinah es la gloria máxima del Señor sobre esta tierra. Ese Shekinah vino cuando Salomón oró por el templo que él le construyó. Dice que la gloria de Dios llenó el templo, tanto que los sacerdotes no podían mantenerse en pie. Era algo impresionante, era algo tremendo. Cuando la gloria de Dios desciende, es imposible que su pueblo esté en pie. Es imposible que yo esté ajeno totalmente a lo que el Señor obviamente está mostrando, a lo que Él está revelando a nuestras vidas. Eso me da la idea de que su pueblo se debe humillar día tras día ante la presencia del Señor. Cuando hablamos de ese trono, estamos hablando de que es símbolo de un poder absoluto, ¿sí?, con el que el Señor gobierna y controla absolutamente todas las cosas sobre esta tierra. Aunque el diablo tiene autoridad, escúchame bien, Dios está en un control total y absoluto sobre esta tierra. Al Señor no se le ha salido ni se le saldrá absolutamente nada de las manos. El diablo cree tener el control, pero Satanás es solamente la marioneta de Dios. Dios mueve los hilos y mueve al diablo como a él le parezca. Dios sigue sentado en su trono. Eso es lo que quiero que entiendas. El Señor está sentado en su trono y tiene un control total y absoluto de lo que sucede sobre esta tierra. Él obviamente, sí, estará allí en control en medio de la gran tribulación. Cuando la gran tribulación llegue sobre la faz de esta tierra, el Señor estará allí sentado en su trono, gobernando y ejecutando sus juicios. Quiero que mires el Salmo 9, el verso 7. Todo esto lo estamos hablando, ¿por qué? Porque el verso 2 de Apocalipsis dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, ¿cierto? Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, pues el que estaba sentado era el Señor, quien va a ejecutar los juicios. Salmo 9, verso 7, mira lo que dice la Escritura. Salmo 9, verso 7. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzga con justicia, con equidad. Los que quieran recibir la salvación serán bienvenidos al reino de los cielos. Los que rechacen la salvación tendrán que sufrir el juicio de Dios desde su trono. Cada juicio que el Señor traerá, ninguno podrá decir, no tuve la oportunidad, tuviste la oportunidad. Salmo 11, el verso 4. Jehová está en su santo templo.
Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Dónde está el trono de Dios? En el cielo. Aquí la palabra lo dice. Jehová tiene en el cielo su trono. Eso me deja ver que el reinado del Señor no es terrenal, es celestial, es poderoso, sobrepasa todas las cosas. Los reyes de esta tierra quieren el poder de esta tierra, pero Dios tiene el control total y absoluto desde su trono celestial. Qué hermoso esto. Salmo 4, verso 5. Mira lo que dice la palabra. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Es algo hermoso lo que está mostrando acá la escritura, ¿cierto? Porque dice, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Es una palabra donde tú le puedes decir, Señor, haz justicia. No sé si estás cansado de tanta maldad sobre esta tierra, porque hay demasiada maldad. Pero nosotros podemos decirle al Señor, Señor, haz justicia sobre esta tierra. Y el hecho de decirle haz justicia es decirle al Señor, ven pronto por tu iglesia, queremos irnos contigo en el arrebatamiento y estar para siempre contigo. Cada persona responderá por su salvación delante de Dios. Cuando te digo esto es que los que no quisieron recibir a Cristo, ellos tendrán que rendir cuentas delante de Dios y lo único que les restará es una condenación eterna, tristemente. Eso es lo que les espera, condenación eterna. Pero para los que están en Cristo, lo que nos espera es salvación eterna, que estemos tú y yo para siempre con el Señor en los cielos. El Salmo 47, el verso 7, mira lo que dice la Escritura. Salmo 47, verso 7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Qué curioso esto, ¿cierto? Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. ¿Cómo es el trono de Dios? Santo, iglesia. Es santo. Él está en el trono de gloria. Él está en el trono de gloria. Volvamos a leer allí en el Salmo 47, verso 7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Él es el Rey. Por eso, uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay rey sobre Él. Él es el Rey de toda la tierra. Él pone y quita gobernadores. Toda autoridad, dice la palabra, es puesta por Dios. A Él le place. No hay nadie más grande que el Señor. Él está sobre todas las cosas. Y damos gloria y honra al Señor por esto. Entonces Él está sentado en ese trono. Allí era donde estaba llegando Juan. Al cielo. ¿Y qué estaba viendo él? Pues él estaba viendo ese trono de gloria. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, que era Jesús. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Ok. No hay descripción en este momento del que está sentado en el trono. Pero el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, quiero que vayas allí conmigo, nos recuerda, ¿sí? Algo muy importante. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén y amén. ¿A quién está haciendo referencia el apóstol Pablo? Obviamente al Señor Jesucristo. Dice que Él habita en la luz inaccesible, donde nadie puede llegar, donde ningún hombre le ha visto ni le verá.
Algunos se puede preguntar, pero la palabra nos deja ver de encuentros de hombres con Dios. Ellos vieron esa luz, ellos vieron ese resplandor, pero jamás hombre alguno por sí mismo llegará a la presencia de Dios. Lo que quiero decirte con esto es que si no es a través de Cristo, ningún hombre podrá llegar al Padre. Él es la luz inaccesible. Él era el que estaba sentado en el trono. Cuando la palabra habla de la semejanza al jaspe, es la gloria de Dios, es como la nueva Jerusalén. Busca Apocalipsis 21, verso 11. Apocalipsis 21, el verso 11, mira lo que dice la Escritura. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor, era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Aquí la palabra entonces me está mostrando y me está dando a entender claramente, ¿sí?, que esa piedra de jaspe hace referencia a la gloria de Dios, que obviamente se revelará en la nueva Jerusalén. Cuando hablamos de la piedra del jaspe como tal, es una piedra de grano fino, que generalmente forma, ¿sí?, vetas de diversos colores. Por lo general la piedra es roja, ¿sí?, a veces es grisácea o negra, pero hay otras que logra en el movimiento que dé diversos colores como tal. Por eso hay mención acá de esa piedra, pero no solamente hay mención del jaspe, sino de la cornalina. La cornalina es de color rojizo o naranja. ¿Qué característica tiene esa piedra? Es una piedra semipreciosa, ¿sí? Y al calor, escúchame bien esto me impresiona, al calor, su color se vuelve más intenso. Es decir, que al calor la piedra se vuelve aún más preciosa. Cuando tú y yo somos pasados por el fuego, Dios pule piedras que somos nosotros, para que seamos preciosos delante de Dios, para que realmente seamos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Lo que el apóstol Juan estaba viendo en esta visión gloriosa, volvamos a Apocalipsis 4, verso 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Nosotros sabemos que el arco iris fue la señal del pacto allí en Génesis, cuando el Señor dijo que no volvería a destruir la tierra con un diluvio. Es una señal de Dios, es un pacto de Dios con el hombre. Tristemente esta figura, sabemos hoy en día, el diablo la ha tratado de tergiversar, ¿sí?, con la bandera de aquellos que están utilizando estos colores para tratar de mostrar como su forma de vida. Qué triste esto, porque bíblicamente el arco iris es la señal del pacto de Dios que se mueve a misericordia con la humanidad, de que jamás volverá a destruir la tierra con un diluvio. En Génesis 9:11, pues vemos eso. Quiero que lo leas conmigo para que lo tengamos claro. Génesis 9, verso 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir, ¿qué dice? La tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Era una señal de ¿qué? De misericordia, de que Dios jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio. Qué impresionante esto. Pero en Ezequiel 1:28, míralo allí conmigo, Ezequiel capítulo 1, verso 28, mira lo que dice la preciosa palabra de Dios. Esto es lo bonito de estudiar la palabra, que todo tiene una coherencia, una concordancia. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Aquí la palabra está mostrando, y ahorita leíamos este texto, lo que está mostrando el arco iris es la gloria de Dios.
sea, en Génesis muestra la misericordia de Dios, pero aquí en Ezequiel está mostrando la gloria infinita del Señor. Lo que vemos acá en Apocalipsis es que en cambio de ese arco iris, tener todos los colores, había un color en específico que aparecía. Vuelve a Apocalipsis 4, verso 3. Y el aspecto del que estaba semejante era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Es decir, que Juan lo que está viendo es que alrededor del trono estaba ese arco iris, pero no estaban todos los colores. Se caracterizaba ese verde esmeralda. En el mundo el verde lo tratan de esperanza. Pero la verdad es que cuando tú miras la esmeralda, tú ves que es una piedra preciosa y que es traslúcida. O sea, eso es lo que tiene esa piedra. Eso es lo que la hace sencillamente que sea especial y cobra mayor brillo al ser pulida. Es decir, cuando se toma la esmeralda y la empiezan a pulir y esa piedra llega a cobrar mayor brillo, pues más valor tiene. Cuando yo veo esto a través de la palabra, que el que está allí es el Señor en el trono de gloria y que alrededor de él está ese arco iris con esa esmeralda, lo que está mostrando acá la escritura fielmente, ¿qué es, mi amado? Pues obviamente la transparencia de Dios, la santidad de Dios, todo lo que está en el entorno nos está mostrando que Dios es santo totalmente. Entre más transparencia, más valor. Y es el valor que tú le debes entregar a Cristo Jesús, iglesia. Es el valor que tú le debes dar fielmente al Señor. Para terminar, en esta noche, vamos a ir a Apocalipsis 4, verso 8. Míralo allí. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir que decían: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El único que es 3 veces santo. Dios es transparente, Dios es pureza, Dios es santidad, Dios es hermosura, Dios es gloria. Eso es lo que la palabra nos está mostrando. Finalmente allí en Isaías 6, el verso 3, mira lo que dice la escritura. Isaías 6, verso 3. Es la visión de Isaías que ahorita la analizábamos. Pero mira lo que queremos mirar acá. Isaías 6, verso 3. Y el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Aunque todos los ángeles están cerca de Dios, aquí Isaías 6:2 dice que por encima de él había serafines y que esos serafines le decían: Santo, santo, santo. Dios es un Dios de orden. Y en la jerarquía o en el tipo de ángeles que el Señor ha hecho, esos serafines son los encargados de la adoración a Dios. Son los que están allí cerca del trono de Dios. Eso es lo que me muestra la palabra. Los querubines, que son otros ángeles, los veo en el huerto del Edén, guardando, cuidando el Edén. ¿Qué quiere decir esto? Que los querubines son ángeles protectores. Eso es bíblicamente, ¿sí? Cuando veo ángeles mensajeros, encuentro en la palabra que, por ejemplo, está obviamente Gabriel, que era el que venía y traía mensaje, como cuando trajo el mensaje, obviamente, al papá y a la mamá de Juan el Bautista, de que obviamente vendría este hombre para que predicase sobre el arrepentimiento. Y finalmente veo al arcángel Miguel, que es como un ángel guerrero. Lo veo allí en el libro de Daniel. Es decir, lo que te quiero enseñar a través de esto es que Dios tiene un orden y que como ese orden está, yo debo saber orar. En la carta a los Hebreos la palabra dice que los ángeles fueron puestos a servicio a favor de los hombres. Lo que me está mostrando la palabra no es que yo mande a los ángeles, que yo puedo pedir a Dios de que envíe sus ángeles alrededor mío para que me guarden. Si lo quiero orar bíblicamente, tendría que pedirle al Señor: envía tus querubines, que son ángeles ¿qué?
protectores. Los serafines van a estar ante el trono de Dios, como lo vemos aquí en Isaías, diciéndole al Señor, santo, 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 ¿sí? Miguel y esos arcángeles que son guerreros van a estar allí en el segundo cielo peleando esas batallas espirituales por nosotros, como lo vemos en el libro de Daniel, cuando la respuesta para Daniel tardó 21 días en llegar. Y eso de que tardó no es que llegó tarde la respuesta, sino que el Señor sabía perfectamente la oposición que habría, pero la respuesta para Daniel llegó en el momento indicado. Cuando tú conoces la palabra, tú puedes orar más claramente y pedirle a Dios de corazón conforme está escrito a través de la Escritura. La próxima clase, mis amados, continuaremos con el estudio de Apocalipsis 4. De corazón espero que hayas aprendido, que realmente recibas de parte de Dios y que entiendas. El resumen de estos versículos que vimos es que Dios quiere que tú vayas al cielo. Dios desea que estés allí con Él en el cielo. Hoy recibe la invitación y si algún día ya la recibiste, no te des por vencido, no des paso atrás. Pronto estaremos con el Señor. Pronto la iglesia será arrebatada y será llevada para siempre con el Señor. Quiero que oremos en esta hora. Padre, yo quiero darte gracias en esta hora por este tiempo. Y quiero pedirte, Rey bendito, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra haya llegado a cada vida y a cada corazón, Señor. Prepáranos para todo lo que tú nos estás mostrando a través de la palabra. Queremos estar contigo en los cielos. Queremos habitar contigo para siempre, Señor. Que tu reino, Señor, se haga real sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Que podamos vivir día tras día tomados de tu mano, Señor, sin soltarnos un solo momento. Que aún en medio de la prueba y en esa visión gloriosa que tú le diste a Juan, estando en una tribulación grande, apartado, allí en la isla de Patmos, Señor, que a través de tu palabra tu pueblo retome fuerzas y crea fielmente que tú has preparado ese cielo para nosotros. A ti te damos la gloria, te damos la honra, oh Rey, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados, bendiciones. Para las personas que hoy tomaron por primera vez el estudio, quiero recordarte que las clases anteriores están en nuestro perfil. Allí las puedes buscar en el perfil de Micca Jesús y allí las vas a encontrar una por una. Si tú quieres también que te las envíe a través de Messenger, escríbeme y con mucho gusto yo te las enviaré por Messenger para que te coloques en estos días a escucharlas y recibas esa palabra, ese estudio de instrucción y de bendición que es este. Este es un tiempo de estudio bíblico, va mucho más allá. Profundizamos en las Escrituras y damos la gloria al Señor porque Él es el que nos da la luz y la revelación grande de su palabra. Un abrazo grande, Dios te bendiga. Mañana transmitiremos a las 9 de la mañana, como lo hacemos todos los días, una palabra de bendición y el viernes nuevamente estaremos 6 de la tarde para que puedas recibir el mensaje que Cristo tiene para todos nosotros. Abrazos y bendiciones en Cristo Jesús y prepárate, iglesia, porque Cristo viene pronto. Dios te guarde y te bendiga.